está. Bueno, entonces, bueno, regresando un poco, estaba muy ligado al concepto de memoria de identidad y tanto como es testimonio de la historia personal, puede ser también testimonio de los cambios sociales de una comunidad como de una forma más amplia, ¿no? Y también algo importante que vale la pena destacar es que la foto, empleándola con un cierto sentido, puede estar dirigido al lenguaje de las emociones, no tanto en cómo se envía como cómo se recibe. Y lo que vamos a ver hoy mucho, o va a hacer hincapié en trabajar de lo que es la memoria referencial a lo que es la memoria emocional, ¿no? Que tiene que ver más con los vínculos de lo que nos define, ¿no? Lo que es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, el archivo fotográfico, que ya deben de conocer ustedes muchos, son los acervos de grandes fotógrafos de diferentes épocas, que muchos de ellos desconocidos y que implica hacer un estudio de los contextos históricos, cultural de cada autor, ¿no? De acuerdo a su época y también de acuerdo a sus motivaciones individuales, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos. Un ejemplo como muy sobresaliente en el caso mexicano, pero que es una referencia en el mundo, es el archivo Casasola, que está en la Fototeca de Pachuca, que deben de conocer ustedes porque guarda sobre todo el acervo de las fotografías de la Revolución Mexicana, ¿no? Y este acervo pues son 70 años, de 1900 a 1970, tiene más de 400,000 negativos, y lo fundó Agustín Casasola, pero tiene obra de casi 500 fotógrafos, ¿no? Y entonces ellos lo que hacían es como recopilar o comparar como parte de los acervos, ¿no? Y pues para la época, acuérdense que todo era negativo y eran positivos, ¿no? Tanto impresiones como acervo particular. Y la Fototeca de Pachuca es muy interesante porque tiene tiene muchísimo como todo un proceso del cuidado de la cuestión del material histórico y vale la pena que lo busquen. Tiene una revista que se llama Alquimia, que es una red de fototecas, entonces tiene cosas como interesantes que vale la pena que lo consulten, ¿no? Y estas son algunas fotos del acervo de, del archivo Casasola, ¿no? Que una de las más comunes son estas fotografías de la Revolución, ¿no? Que es esta, la de Elita. Son acervos súper, fotografías súper importantes, ¿no? No solamente como documento histórico, sino también con una calidad estética, ¿no? Que son como una referencia en el mundo, ¿no? De lo que implica el registro testimonial histórico, ¿no? Y también el registro como plástico de toda la época, ¿no? Estas fotos que son ya como icónicas, ¿no? De la identidad del país. Bueno, entonces, esta idea de los grandes como archivos fotográficos siempre han sido como parte o han formado parte de la memoria cultural social de una comunidad, ¿no? Y hay muchísimos casos, sobre todo el de rescate de estos archivos que muchas veces son como desconocidos, que no tienen tanta presencia. Nosotros vivimos en la época de la tecnología y del internet que permite muchísima conexión y estar al tanto de muchísimas informaciones, pero antes el sentido incluso hoy mismo, pues el sentido de muchos acervos que están ahí escondidos o que no se dan a conocer, siempre es un pendiente en el sentido como registro e investigación de la cultura visual. Y hay muchos casos, ¿no? Uno de ellos, ligado por lo menos aquí en Jalisco, es el de Juan de Dios Machain, ¿no? Es un fotógrafo de Ameco, que es un municipio que está cerca de aquí de Guadalajara. Y es un fotógrafo de finales del siglo XIX y que tiene muchos retratos con esta tradición de hacer fotos de los angelitos y de los difuntos, ¿no? Y este acervo de este Machain lo ubicó, si no recuerdo mal, alguna vez platiqué con él, con Gutiérrez Aceves, que es un director de la Casa Clavijero, es una casa cultural de Luis Barragán, una casa de Luis Barragán, que Gutiérrez Aceves hizo una muestra, una exposición precisamente de esta tradición de los angelitos, ¿no? Que se llama La Muerte Niña. Y mucho de esta serie era este fotógrafo Machan, que decían que el archivo lo encontraron literalmente en un chiquero, ¿no? Eran muchos negativos de cristal y estaba todo abandonado, ahí medio perdido. Y son trabajos muy, muy interesantes, ¿no?
Otro fotógrafo de la época, también que instaló su estudio en Guanajuato en 1887, es Romualdo García. También es una referencia de los archivos fotográficos destacados y también tiene muchas fotografías post-mortem, mismo tipo de fotografía. Se fijan, este personaje que está aquí estaba ya muerto. Muerto. Ajá, y El que trae la botella, ¿no? sí, el que trae la botella justo, entonces lo paraban, hacían como Ujú, con un tipo de tripié ahí para que pareciera que estuviera todavía con vida. ujú. Y bueno, tiene fotógrafos así de época, ¿no? De personajes de época como muy interesantes. Y una calidad técnica pues también impresionante. Y otro acervo también más o menos de la época, un poquito después, porque nació en el 91, pero es este peruano Martín Chambino, que tiene también fotografías muy interesantes como de la cultura andina, ¿no? Muchísimos personajes. Este Chambi era como de origen campesino indígena, ¿no? Pues también para la época como que tuvo la oportunidad de aprender ahí como muy, muy pequeño el oficio y pues se convirtió en un gran maestro después, ¿no? De personajes y sobre todo el retrato, ¿no? Que era como el género que más utilizaba en su trabajo. Mm. Bueno, y otro caso reciente que ya quizá deben de conocer varios es el de la fotógrafa y también fue niñera de Nueva York, Vivian Mayer, que nació en el 1926 y murió en el 2009. Y era una fotógrafa totalmente desconocida hasta que John Maloff, un joven estudiante, en una subasta de antigüedades compró varias cajas sin saber qué tenían realmente por $380, ¿no? Y parte de este acervo que compró lo costan más de 100,000 negativos y otras impresiones. Muchos de ellos eran rollos sin revelar, ¿no? Vamos a ver, Ujú. vamos a ver un pequeño video de eso para que Un caso fascinante, ¿no? El de Vivian Meyer. sí, es buenísima fotógrafa.
Bueno, ese es uno de los casos súper conocidos, ¿no? Hay un sonidito al fondo. Sí, no sé qué sea, fíjate. Déjame quitar el YouTube. Por un momento, por favor. Ahí voy, espero que no encuentro la ventana. Sí, sigue escuchándose un ruido, ¿ah? ¿Se Sí, escuchan bien? ¿Se escucha algo? sí, 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 se escucha un sonido ahí como un ventilador, algo así. Ahora, Pequeño motor, algo así. bueno, espero que se escuche mejor. Eh, bueno, este es el caso de Viet Meyer, ¿no? Que tiene una serie de autorretratos muy amplia, ¿no? Sí, ella, esta mujer. Que todo el tiempo fue niñera y se encontró su archivo hasta después de que murió, ¿no? Y ahora es una fotógrafa muy famosa. Tiene un trabajo interesante. Bueno, y ahora vamos a partir de lo que es de todo este acervo, como de grandes fotógrafos que implican ya un discurso elaborado, definido con propuestas plásticas y con testimonios históricos muy destacables y que son parte ahorita ya forman parte de la cultura, pues de la memoria de los pueblos o como, incluso como proyectos de autor, como de trabajos de autores a lo que implica el uso más cotidiano del álbum familiar, ¿no? Y que también está obligado a los acervos fotográficos que no precisamente fueron hechos como fotografía de autor, sino como fotografía de registro y que nos permiten tener, por lo menos, conocer un poco más de otro tipo de información, ¿no? Entonces el álbum familiar quizás sea el registro más valioso de identidad de una persona, ¿no? Y también del fotógrafo mismo, en el caso de su familia. Y es un material muy rico para la realización de diseños fotográficos. Eso también está ligado también, como les digo, al álbum familiar, pero también al acervo fotográfico histórico que tiene un sentido de registro de época o de, incluso como el sentido de la fotografía como testimonio de un registro de hospitales o registro de época, en fin, que estaba hecho bajo un sentido solamente así como de registro, ¿no? Y por eso, más allá del valor estético de esas imágenes, tanto del álbum familiar como de ciertos archivos así como de registro, pues te lleva un buen camino para conocernos, ¿no? Y para conocer también, y recalco lo que es la memoria emocional, ¿no? De uno mismo y del otro. Casi siempre el álbum familiar está ligado a lo que nos define, a lo que somos, ¿no? Y casi siempre nos permite hacernos preguntas en relación a de dónde venimos, ¿no? A qué pensamos o qué sentimos. Y el archivo histórico ligado al archivo de registro y el álbum familiar puede ser utilizado a forma de ensayo fotográfico de serie de la imagen mediante algunas técnicas, ¿no? Tanto en sentidos formales como discursivos. Hice más o menos una descripción de categorías, de técnicas que pueden emplear, que se han usado, que pueden combinar, incluso se pueden mezclar algunas de ellas, ¿no?
Uno es el fotomontaje, ¿no? Que es, ahorita lo vemos a detalle con ejemplos, pero bueno, es sobreponer elementos nuevos en las imágenes con fines estéticos o conceptuales, ¿no? Ese es un sentido. El fotomontaje se ha hecho siempre incluso en técnicas análogas, ¿no? Con negativos y técnicas de laboratorio. Otra técnica que puede ser técnica narrativa es la intervención, que es agregar alguna técnica gráfica a la foto, ¿no? Que puede ser dibujo, pintura, grabado, hacer alguna intervención sobre la imagen fotográfica en sí. Otra técnica es la recreación, que implica repetir o recrear una escena del pasado, ya sea para simular la escena antigua o hacer una nueva foto similar a la primera y presentar tanto la imagen antigua como la reciente para conectar esos dos momentos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer como de dos formas, la recreación. Otra es la apropiación o la instalación, ¿no? Es cuando se hace uso de imágenes ya existentes de un fotógrafo y que un fotógrafo se apropia como obra personal. Se puede presentar con un nuevo discurso o de la misma forma, y por lo regular casi siempre que se presenta es el discurso fotográfico, el que se apropia, el fotógrafo que se apropia de esta serie, pues implica como propiciar como un camino distinto a lo que originalmente fue hecho el archivo, ¿no? Casi siempre es así. Vamos a ver ejemplos enseguida. Un ejemplo más de cuestión técnica para narrar es el sentido del collage, ¿no? Que es tal cual, es un mosaico de recortes de varias imágenes que pueden ser fotos o ilustraciones que integran un nuevo discurso, una nueva propuesta. Entonces, ese es unos ejemplos de fotomontaje, ¿no? Que fueron hechos en relación a la Primera Guerra Mundial y lo hizo el archivo de Getty Images, que es Getty, acuérdense que es de como los archivos fotógrafos más importantes del mundo, y entonces hicieron una intervención, un fotomontaje de espacios, lo que siempre se ha hecho, ¿no? De hacer fotomontajes de espacios históricos, incorporando como la foto antigua al momento actual. Entonces esta, por ejemplo, es en Francia, ¿no? En Albert. La foto original es de 1916 y la reciente es del 2016. Esta es en Inglaterra, ¿no? Igual, ¿no? De la misma forma, la primera de 1914, la imagen antigua, y la reciente es de 2014. Esta es también en Woodstock, Inglaterra, la foto original del 16 y la que se actualizó el 2014. También en Inglaterra, del 15 al 2014. Como ese tipo de ejemplos deben haber vistos muchos, ¿no? Son acervos históricos que emplean así como un discurso entre lo que hace el pasado y la modernidad, como para tener un registro a través del tiempo, ¿no? Ese es en Londres, ¿no? El 1917 la original, la 2014 la reciente. Ese es también Londres. En Francia. En Inglaterra. En Francia. Londres. Es en Bélgica. Y bueno, este es otro ejemplo de este fotógrafo, Hans-Peter Feldman, él utiliza la instalación, que es parecido a una de las tres que habíamos visto al inicio del curso, ¿no? El retrato de objetos o de ropa como personal, ¿no? O para tener un registro. Y el concepto como está hecho es la instalación, ¿no? Que es una forma de presentación de los archivos, puede ser nuevos o por decirse que esta técnica se puede usar incluso con archivo personal, pues, ¿no? O archivo histórico. Esta otra es intervención gráfica, ¿no? De Berger Teacher, que es una intervención así puede ser técnica fotográfica o técnica de dibujo, ¿no? Empleando sobre las imágenes. Otro ejemplo de intervención es de Carmen Calvo, ¿no? Que es la intervención sobre fotos antiguas, de meterle ciertas partes de pintura, ¿no? Otra que está vinculado a la instalación es Christian Boltanski. Boltanski es un fotógrafo francés que nació en el 44, es de padre judío, le tocó la Segunda Guerra Mundial y mucho de su trabajo está ligado al archivo
de las víctimas de la Segunda Guerra y hace su trabajo es hacer muchísima instalación con luces y con la saturación de imágenes, ¿no? Ahora se utiliza mucho incluso, utiliza mucho fotografía de fotocopias incluso, de imágenes de archivos o fotocopias y las puede intervenir con algún tipo de técnica, ¿no? Pero su trabajo regularmente es la instalación sobre objetos, utilizando luces, y todo, ¿no? De memoria de víctimas de la Segunda Guerra. Y es un fotógrafo muy pues destacado como en la corriente de trabajo como conceptual, ¿no? Y está así en los grandes museos, ¿no? O sea, es como alguien que tiene mucho peso en la historia contemporánea, ¿no? Del arte. Son igual, ¿no? Instalaciones utilizadas de fotografías ya hechas, fotografías de archivo, ¿no? Con fines pues, de discurso, ¿no? Personal. Y bueno, algunos ejemplos de collage, ¿no? Que quizá lo ven haber trabajado a lo mejor en la escuela en un momento, ¿no? El uso de recortar imágenes y ponerlas una sobre otra para contar un discurso distinto a los que fueron los que fueron hechos, ¿no? Y estos, bueno, de los 60s, algunos incluso antes de esa época. Qué padre estás. Esta es de Lola Álvarez Bravo, ¿no? Que es esta fotógrafa de Lagos de Moreno, digo que es como, tiene un trabajo autoral muy interesante y también hacía esta técnica de collage, ¿no? A veces, muchas veces para publicarlas en algunas revistas donde trabajaba. Pues igual, ¿no? Son como de la técnica de collage de esta Lola. Esta, ¿no? También de algunas fotos, esta foto que es muy famosa de ella, ¿no? Que es el Sueño de los pobres, intervenida, ¿no? Con esta técnica. Es un ejemplo también de autorretrato de Nacho López. Nacho López es un fotógrafo de 1950, que trabajaba en esa época de México moderno muy interesante. Hay dos fotógrafos de época en el DF, Nacho López y el otro es Héctor García, que hicieron un trabajo muy interesante como del retrato del México contemporáneo, ¿no? A partir de los 50, 60, 70. Un trabajo interesante. Y es un autorretrato con esta técnica de collage, ¿no? Todo hecho así con negativo y recortes, ¿no? Impresiones en blanco y negro. Y bueno, y este es un ejemplo reciente de recreación, ¿no? Yo creo que quizá muchos ubican a Gis. Gis es un monero tapatío que tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Es como mucho como psicoanálisis lo que hace, es como su propio diario personal. Y acaba de subir las referencias justo esta semana, la referencia de sus dibujos, ¿no? De sus cartones que regularmente publican en Milenio, en el diario. Pero si bien está bien interesante la recreación que hace, ¿no? A partir de la foto, su propuesta con más de gráfica, ¿no? Es lo que siempre he hecho. Y yo nunca había visto esto, o sea, digo, cómo había utilizado o que pusiera de referencia sus fotos en las cuales pasaba. Qué padre. Sí, está muy suave. Es igual acá, ¿no? Ese es entiendo que es su hijo mayor y es igual a partir de la imagen de referencia su cuadro, ¿no? Y mucho lo que hace es como su diario, literalmente, sus dibujos, es muy interesante, como una visión muy íntima y como media filosófica, ¿no? Siempre está, ¿no? Digo, desde la cuestión del humor, claro, siempre con el humor, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de recreación y apropiación es lo que vimos de Ana Casas, ¿no? En particular esta serie que hizo con su abuela, del álbum familiar de su abuela. Estas fotos son las que es de la casa de su abuela, hecha por la foto de su abuela, pero luego las utiliza ella para recrear ese autorretrato de su abuela. Y luego ya va recreando las imágenes, interviniendo ella en las imágenes, ¿no? El uso del desnudo, la puesta en escena, ¿no? Como intervención. Recreación e intervención, ¿no? Y apropiación también. Bueno, y el uso en este caso de los cuadernos de la dieta, que es como el uso también del libro, del cuaderno, del diario, ¿no? El diario personal escrito. Y bueno, otro ejemplo de recreación que se ha hecho mucho es esta idea de la línea del tiempo, ¿no? Entonces, Diego Wolver hace los cambios del tiempo, ¿no? Que alguno de ustedes lo hizo, ¿no? Los ejercicios, ¿no?
cómo es el mismo retrato en el paso de los años. Es otro ejemplo del archivo y de cómo se puede ir recreando, ¿no? Y bueno, y mucho el sentido de que el sentido de la fotografía sí es, como decía Barthes, es un certificado de la presencia, ¿no? La presencia de todo el pasado, lo que decía Sontag, que no podemos poseer el presente, pero podemos poseer el pasado, ¿no? Y lo que dice Rojas Mix, un español, que la memoria también se configura con un encadenamiento de imágenes mentales, ¿no? Que cobran sentido en la imaginación del individuo. Eso es muy importante porque cuando estamos haciendo fotos, cuando estamos haciendo fotos, siempre estamos trabajando esta idea de conexión, ¿no? Nosotros leemos y entendemos el mundo a partir de analogías, de conexiones de recuerdos. Pues cada vez que tenemos una referencia de un tema o tenemos una percepción de una imagen, se nos viene necesariamente esa sucesión de simbolismos, de experiencias que nos remiten a esa experiencia, ¿no? Desde lo más mínimo hasta situaciones muy complejas. Pues por eso nosotros cuando usamos el lenguaje de la imagen, estamos utilizando esos niveles de conexión. Y por eso es importante que cómo estructuramos mejor nuestras imágenes para propiciar que esas cadenas de relación de lectura que hacemos potencialicen un discurso más interesante, más estético. Okay, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda o comentario. ¿Sí escuchan bien o...? Sí. ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, Pues a lo mejor solo comentar sobre Nacho López, que también fue un fotoensayista muy importante, ¿no? sí, Tiene un material fotográfico increíble del México de los 50. sí, claro. Hace muchas narraciones e historias muy interesantes. Ajá. Y también está como la puesta en escena, ¿no? Que él planea muchas Sí. sus intervenciones. ¿No? Uh-huh. Sí, que está un poquito adelantado, ¿eh? A esta idea de la foto planeada, estructurada, como dirigida. Sí. Y digo, no sé, antes, digo, un poco lo que les decía, yo me acuerdo que antes era como mal visto dentro del documental, ¿no? El dirigir las imágenes porque decía que eso no era documental. Y él era uno de los primeros y no sé si no era tan abierto, no como lo hacía, hasta ahora, ¿no? Como mucho tiempo después se vio que era como totalmente dirigido, ¿no? Una serie de moviendo el maniquí, ¿no? Por ejemplo, o la chava esta que está caminando en la calle para que entre hombres, en unas calles de hombres para que la vean, ¿no? Que es como también una serie de Uh-huh. fotos, entre otras. No sé si hay alguna duda o comentario de lo que vimos, como temas o como ejemplos. Yo quería hacer como una consulta, que Sí. es una duda que tengo hace un par, que cómo se está trabajando el fotoarchivo hoy en día desde como la oficialidad. ¿Se está trabajando o no? ¿Hay como inversiones a nivel así de proyectos de fotoarchivo locales, estatales, nacionales? Uh-huh. Tengo esa duda. Pues fíjate que hay varios fotógrafos contemporáneos que usan este discurso de a partir del archivo fotográfico presentar sus propuestas. Ya tienen mucho tiempo. Eh, hay una fotógrafa de aquí de Tapatío, digo ahí, por poner el caso de bueno, ahorita se me va el nombre, pero a lo que veo es que sí hay muchísima gente, o sea, hay toda una corriente de propuesta autoral utilizando archivo histórico para hacer sus trabajos interesantes en dos sentidos. Por ejemplo, desde el sentido autoral de meter manipulación, alteración, como estos ejemplos que vimos, hasta la investigación de archivo histórico, ¿no? Pero tengo un amigo, un reportero. No, mi pregunta era si se están constituyendo nuevos fotoarchivos hoy en día, así como quién está manejando el registro de la actualidad. Sí, es un poco lo que te quería comentar. Por ejemplo, ahorita, actualmente, por ejemplo, un amigo que vive en el norte de Jalisco, creo que van como 3, 4 años que periódicamente hace una convocatoria para archivos históricos. Entonces ya ha publicado por lo menos un libro del archivo histórico del norte, que es el norte de Jalisco, que está pegado con Zacatecas, en particular en esa zona. Y ellos ya han hecho impresión, o sea, ya tienen un libro impreso sobre eso y cada año hacen convocatorias o como registro de memoria histórica, ¿no?
hay otros fotógrafos en lo particular, por ejemplo, esta Cecilia, bueno, se llama el nombre ahorita que recuerdo, pero que utilizan, digamos, una investigación personal para hacer este tipo de, como de trabajo ya autoral, ¿no? En este caso. Pero sí hay como, hay la misma fototeca, toda esta, digamos, esta red de fototecas que hay de México, que debería haber una en cada estado, o sea, lo que siempre ha dicho el director, Juan Carlos Valdés, el director de la fototeca de Pachuca, que, por ejemplo, ellos ya no tienen espacio físico para nuevos acervos, pero lo ideal es que hubiera un acervo en cada estado, ¿no? Aquí en el caso particular en Guadalajara, se hizo una convocatoria hace como 3, 4 años para el inicio de una fototeca y nos pidieron, yo creo que unos 15 fotógrafos inauguraron una exposición y a partir de esa exposición ellos quedarse con el acervo. Pero lo que supe, era por medio de la Universidad de Guadalajara, pero lo que supe es que no cuajó porque creo que no hubo apoyo y el fotógrafo, un señor fundador, mejor retiró y se acabó el proyecto. Entonces no, es como delicado porque no hay mucho, o sea, por lo menos acá no hay mucho el sentido del valor histórico de lo que implica, ¿no? Los grandes aceros. El caso de Machán, que es un poco lo que les presenté, el primer fotógrafo de la muerte niña, es literalmente Gutiérrez Estivo, que hizo la investigación, que es un doctor en artes visuales que se dedica a la foto, o sea, y que fue director del Cabañas. Es una persona muy preparada. Él me decía directamente que encontraba el acervo ahí en el chiquero, o sea, donde están los cuartos, ahí literal, en cajas abandonadas, y que eran negativos así en placa, o sea, un acervo súper importante. Entonces, más bien, o sea, sí hay, en algunos estados hay como, digamos, instituciones más formales, las fototecas, el INAH es un poco ligado a ¿no? A esta línea de investigación más sólida, pero yo creo que sí, en general, hay muchísimos acervos medios perdidos por ejemplo, Romualdo García, este fotógrafo de Guanajuato, yo me acuerdo que cuando se hizo público también se hizo famoso hace unos 20 años, me acuerdo en Cuarto Oscuro, por ejemplo, que todo, la portada y un número especial fue de su trabajo, pero era alguien desconocido, ¿no? Y era digamos, la búsqueda o la investigación sobre saber quiénes eran, en qué época, y rastrear un poco el sentido de su trabajo. Y es muy importante el acervo, ¿no? Incluso el de nosotros mismos, no porque seamos grandes fotógrafos, pero el sentido de que es testimonio incluso por eso hacía la liga de los grandes acervos a tu álbum familiar, porque el álbum familiar es lo más valioso que tienes tú como persona, o sea, como persona y como fotógrafo, ¿no? Más allá de que si tiene valor estético o calidad del soporte, ¿no? Porque pues es y a partir de eso puedes generar muchísima, digamos que un clavado hacia lo emocional, que es un poco lo que le decía, ¿no? Que no quedar solo el registro, digamos, de la época o registro de la memoria, sino llegar a lo que nos atañe, que es por qué sentimos, y es un vehículo muy interesante eso, ¿no? De ligar a la memoria emocional, que es un poco lo que yo como trataba de discernir por algunas fotos que he hecho también y como de referencia que he buscado, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Más, les voy a pasar un pequeño documental, también de este colectivo en Barcelona, que habla precisamente de los acervos familiares, ¿no? De cómo el uso de la fotografía cotidiana, así, de registro, puede llegar a hacer pues trabajo interesante tanto en cine como en el trabajo fotográfico, ¿no? Se los comparto y ahorita lo platicamos. Yo creo que el home cinema empieza por un deseo que, digamos, natural en cualquier ser humano de dejar una constancia, ¿no? Una huella de tus experiencias, tus momentos importantes, hacer tu propia película, ¿no? Sobre tu vida. Tengo el honor de presentar a los que quieran aprender lo que se debe
sin amanecer. Unificar el tiempo es algo que inevitablemente hacemos todo el tiempo, ¿no? Es como cuando estamos escribiendo, cuando estamos contando nuestras experiencias, estamos de alguna forma intentando mantener, digamos, esa materia, ese cuerpo de una experiencia, una sensación vivida. A deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate. El presente perpetuo viene de la necesidad de unas imágenes que había perdido en mi infancia, unas situaciones que de alguna manera era el único vínculo de esas familias hacia un pasado, pero que se sigue contemplando en un tiempo presente, gracias precisamente a la capacidad del mecanismo audiovisual. Entonces, de alguna manera, ese pasado, en algunos casos incluso olvidado, se convirtió en una contemplación en tiempo presente. Maintenant, elle dort au soleil. Il pense que dans le monde où il vient de reprendre pied, le temps d'être relancé vers elle, elle est morte. I started to work with the footage because it did have a resonance for me, an emotional resonance. I could recognize it. Of course, it's so funny because I've been meeting people saying, oh, it's my childhood. Oh, I recognize it. Because I think home movies, whether it's from the 30s, you know, or 2050, it's recognizable because it's us. We're looking, somehow people look right at the camera, they present themselves. You don't really know what's going on. The parents might be divorcing, but everybody's smiling. El cineasta amateur es cineasta de domingo y de verano, ¿no? Y coge la cámara y compra carretes. Lo hace no para recordar los momentos cotidianos del día a día, sino para un poco las experiencias diferentes, ¿no? Que salen un poco de la rutina. Bodas, reuniones, bautizos, fiestas, estos momentos cliché de esas imágenes Super 8, ¿no? De cumpleaños, paisajes, viajes al extranjero. Bueno, yo creo que es una forma de resaltar esta idea de mi familia es perfecta, ¿no? Vivo momentos especiales y momentos Kodak y vivo estos momentos y los comparto con mi público, que en este caso serán mis amigos y eso. He estado estupendo. De verdad. Me ha gustado mucho. He disfrutado de mi propia familia. Y he sido muy feliz. Desde luego es mucho mejor estar mal acompañado que solo. Y los que dicen lo contrario es que nunca han estado solos. En principio es para la clase media burguesa francesa y también, bueno, nos ha quedado mucho de películas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empieza toda la cultura de American Way of Life y registrar esas imágenes familiares es otro más de los, sí, un modo de estatus, ¿no? De estatus un poco bueno, de
familia acomodada. Las campañas de Kodak que comienzan en los años 50 precisamente nos hablan de la necesidad de incorporar estos materiales en tu vida precisamente para poder inmortalizar estos momentos de felicidad, ¿no? Inmortaliza tu boda, inmortaliza tu comunión, tu bautizo. For some, Cameraland is a far-off lake where the boats go whizzing by. For others, Cameraland is their own front yard where the kids go whizzing by. Cameraland can be a quiet place just made for sharing together. Or it can be an exciting place that's worth bringing home in all its wonder. Because movies tell a story as no other pictures can. Step by step, a lifelike story that's so easy to make and so wonderful to see. Right now, your Kodak dealer has a world of new movie cameras to help you capture all the action and color. El amor es algo que siempre te va a llevar a sacar una cámara y decir, grabar. Y ese momento de, bien sea de embelesamiento, de puro placer o goce, de estar o bien presenciando algo o de haber agitado una situación en la que se desencadenan cosas que te interesan. Sí que hay como un deseo de posesión, ¿no? Y a lo mejor el hecho de poseer esas imágenes lo que permite es revivirlas y tratar de buscar esas sensaciones que en un momento tuviste, ¿no? Con esas personas que has filmado. Hi, Gary. This is your Aunt Florence. I'm going to give you a little information on your family history. Aparecen retratadas las tres generaciones, ¿no? Y yo creo que el retrato de la generación intermedia es, de alguna manera, se enfrenta al pasado cuando filma a sus hijos y se enfrenta al futuro cuando mira a través de la cámara a sus padres, ¿no? O cuando contempla la vejez, ante el miedo de una pérdida inminente o próxima. La muerte se huele, yo la odio porque es una hija de su chingada madre. Se huele a kilómetros, la he oído en muchas partes. No se coqueteo con ella porque la conozco. No se puede estar ni a mal ni a bien con ella, ni coquetear siempre con ella. Mi padre ha sido el mejor padre que uno se puede imaginar. And I just wanted to say I love him. Solo quiero decir que le quiero muchísimo. And in this house, the most dire, horrible events took place. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Happy birthday to About honoring and Yeah, but yes, hey, I'll talk about honor. You honor and respect your husband. That's why I don't talk to you. I said I did honor and respect Oh, okay. my husband, but you don't like that answer. No, I don't believe you. Do it again. To ask your father, do I honor and respect you? Do it again. Do you object to my handling? Do you have any objection in my relationship with you? Do you like it when she calls you slime? She doesn't call me slime. She did. Did you like it when she did? Not that one time. Okay. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, a esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán o los dormitorios. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd, los sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Why did you ask me all that? There's nothing the matter with me. You're trying to scheme something on me. I'm not trying to scheme anything Just on leave me you. alone and you tend to your business. I was extremely
abused, and hopefully I didn't bring over any of the abuse to my children. I wanted to be the one to break the cycle. Tell me about the accident. What happened? Nothing. I fell out the window. What was the accident? I fell out. What was your first memory of the first mental hospital that you went to? Tell me. Tell me, because it's not your fault, Renee. No, it's not. It's not your fault. No, it's not. You have nothing to run away from. I'm sick, okay? You're not sick. Yes, I am now. Will you just please help me with my stupid film? Please, Father, please. Adolf, are you insane? No, I want to Yes, talk you to you. are. I want to talk to Lydia. You come over to the house. The man over here is acting up. I want you to take that away. Take that away. Photographing No, I don't want to be photographed by him. Distract him with this one, then get him with that one. And he gets him. He scores. Tiene que ver con aspectos también sociológicos, ¿no? Del cambio que se ha experimentado, de lo que es el concepto familiar, de la familia como núcleo indestructible, ahora ha cambiado. Cuesta imaginarme esas imágenes en según qué familias actuales, porque por el motivo que sea, los núcleos familiares no son los mismos. Neither will we. By the way, you keep on, mate. I'm not going to stop here living with you. You carry on for the next 5 minutes. I'll tell you something. Tomorrow morning, I'm going over to the council and ask them to find you a flat on your own. Preferably not in this block. So, Dad, are you going to do your show tomorrow? You promise me? You're going to get alcohol? Don't get alcohol. Don't get alcohol, because you see what it's doing to you? Why are you, doing this to yourself? I don't know what I can give you today. There are days when one does not want to do anything. There are days when I just want to listen to music. There are days when one does not want anything. Like as if one would have anything that one needs to be happy. Love hurts, love scars, love wounds and more. Any heart not tough, not strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Love hurts. Hacer una película que acaba siendo una especie de terapia. Hola. Estaba grabando aquí con la cámara y estaba en la baranda y me he caído y me he doblado el tobillo. ¿Has notado algún crack o alguna cosa? Sí. Alan, you woke me up. I'm sorry. What are you doing? Alan, you're filming me. Go away.
Sorry, Alan, don't sorry. Stop filming me. I can't stand being woken up with a light in my eye. You wake me up with a camera in my face. It's not in your face. Alan, You're gonna Alan, break the camera. Stop. Alan, turn the camera back to off. sleep. Don't tell me to go back to sleep. Who's going to go back to sleep after I'm pissed off on you? There is this old Roman law which is called one witness is no witness, meaning in jurisdiction you always had to have two witnesses to establish a fact, something objective, something which was considered to be real and truthful. In practice, once you have two witnesses, you always have some sort of contradictions. It never is the same story. Il m'écrivait: j'aurais passé ma vie à m'interroger sur la fonction du souvenir, qui n'est pas le contraire de l'oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l'histoire. Comment se souvenir de soi? Se define por sus actos, no por su... A medida que avanza el tiempo, nuestro recuerdo está mucho más relacionado con esas fotografías o esas filmaciones que no con la vivencia que tuvimos en ese momento, ¿no? Estas imágenes de pasados nos limitan nuestro recuerdo. One day, 40 years later, hundreds of photographs, letters, and other objects that belonged to Elmer Maudlin and his family turned up next to a garbage container outside number 3, Calle Pez, in downtown Madrid. That same evening, walking down that same street, I found the story of the Maudlins lying on the sidewalk like a jigsaw puzzle. This is how, just by chance, it fell into my hands, the hands of a stranger, who would piece it together just as he pleased. Y a mí lo que siempre me ha interesado es saber hasta qué punto somos capaces de recordar cuando no tenemos ningún elemento que nos ayude a reactivar la memoria. Y que es de aquellas familias que no disponen de ese material para recordar. Habían personas que habían visto esas imágenes pues igual hacía 2 décadas, pero antes de que viesen las imágenes yo les preguntaba sobre lo que recordaban de su infancia o sobre su bautizo y coincidían exactamente con la bobina de 3 minutos que había en la cinta Super 8. Hay un condicionante que muchas familias que poseen estas imágenes tienen respecto a las que no las poseen y es este concepto de felicidad. Hay muchas personas que me han dicho que tienen un recuerdo de una infancia muy, muy feliz. Sin embargo, los padres, cuando estábamos en las entrevistas, les decían que había muchos momentos muy malos y de sufrimiento y tal. Como la memoria está condicionada a esas imágenes que han visto, que son únicamente de felicidad, se crea como una especie de vida paralela, donde prácticamente no tienen recuerdos malos. By the way, I am really buzzing right now. Okay, this shelf right here, these are all found family photo albums, orphan family photo albums. I mean, I don't even understand how they come to be. Can you imagine if your family photo album somehow ended up at a garage sale or a flea market? Hay una anécdota interesante de Stan Brakhage,
que también era un cineasta doméstico, y es que en una época Kodak no le quería dar las películas reveladas de uno de los bloques, el bloque Starman, y de otra del Water Baby Movie, donde sale el parto de su hijo. Lo que yo he leído que dice Brakhach es que no le querían dar las copias porque era una aberración llegar a filmar eso. Bueno, ahora YouTube precisamente lo que hace es que no hay ningún intermediario en ese proceso. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff come around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. And, you know, suddenly, one day, some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it'll really become an art form. That's my opinion. Tiene algo de exhibicionista, ¿no? Si el que normalmente utiliza la cámara decide ponerse en plano y besar a su pareja delante de la cámara, hay algo de autoafirmación ahí, ¿no? Inevitablemente la cámara impone una realidad o un juego, yo prefiero llamarlo juego, en el que nos asumimos como actores, y con lo cual de natural todo lo que hay delante de una cámara es prácticamente nada. Eso no deja de ser real, y yo creo que bueno, es parte de esa realidad que vivimos ahora, donde los medios pues están tan presentes que de alguna forma no es que pasen más desapercibidos, sino que cada vez somos más conscientes de que somos actores. A veces siento como si tuviera una oscuridad adentro. Y eso me asusta. ¿En qué pensás vos cuando pensás en la muerte? El otro día tuve sexo con un chico que ni siquiera me gustaba y estuve con él solo porque se parecía un poco a vos. Y lo miraba y trataba de imaginarme que eras vos. But it didn't work. La tecnología cambia el modo de registrar esas imágenes. Con el Super 8 supongo que había la limitación del tiempo, que en el vídeo no existe, ¿no? Te pones a registrar y al final lo que tienes que hacer después es borrar y borrar y borrar, ¿no? Todo sucede como muy frenéticamente y online, y el hecho de que un mismo ordenador ya tiene una cámara incorporada que está emitiendo imágenes online, un streaming directamente, y ahí se produce algo un poco perverso, ¿no? La gente no tiene vergüenza de enseñar cualquier miseria, ya sea una broma, sea una pena o sea lo que sea. Yo creo que quizá nosotros seamos la última generación que sí que tenemos como un recuerdo de cuando no veías, ¿no? Las tonterías de todo el mundo. Pero las nuevas generaciones se criarán con el niño llorando, con el niño riendo en YouTube. Lo tendrán incorporado en su imaginario audiovisual. Y yo creo que toda esta explosión de la intimidad, digamos, vista, sin ningún tipo de tabús, condiciona a la hora de cuando la gente hace sus piezas, ¿no? Ya no les da vergüenza colgar cualquier cosa. Y eso es como algo enfermizo desde nuestra era, ¿no? Y todo el día enganchados a pantallas, cuando en el fondo no valoramos salirse, ¿no?, de ese escenario y vivir más, bueno, delante del mundo real. I mean, this is actually a very old-fashioned understanding of truth. It's the model of the confession, you know? If you confess something, then it's supposed to be true, precisely because you confess it. No, because not. I mean, the confession makes the truth. All I got to say is, I'm ready for a motherfucking close-up. That's right.
I'm Chris Crocker, and I'm the future. As a kid, I knew I wouldn't be accepted by other kids. The camera was my way of defending myself against the people in my hometown. It just erupted onto the screen. Let's go, girl! I made over 1,000 videos, and it spawned a following. Say it, say you're obsessed with me. Play it pretty loud! Bueno, hay gente que piensa que en algunos casos es bastante pornográfico, yo no lo veo así del todo. Yo creo en que incluso hay una belleza inherente que quizás no vemos tan clara en cámaras de webcams de sexo. De hecho, en mi película utilizo algunos retratos que hago porque a mí lo que me fascina de este momento en específico es que siento que ahora estamos redescubriendo la cámara, estamos redescubriendo la belleza de poder grabarnos, ¿no? Y el relacionarnos con un objeto que funciona como un espejo, ¿no? Hello. 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 Acabo de pensar algo terrible. ¿Y si es un sueño? Pues bésame rápido antes de que despiertes. Troncos. Mirad qué he encontrado. Esa es mi cámara. Estaba en el asiento de atrás del coche. Venga ya, ¿hay fotos? Sí. ¡Oh, me cago en la leche! ¡No falla! Bueno, ¿qué les parece? Comentarios. A mí me pareció muy interesante esto que decía de que se está redescubriendo la cámara. Bueno, igual ya, yo creo que ya van un par de, casi un poco más de una década, ¿no? De acá que se volvió mucho más accesible tener una en la mano. Y me quedo con otra frase, esto de que ojalá algún día se termine el profesionalismo en esto de hacer una película para que por fin pueda convertirse o pueda hacer arte. Me pareció interesante para reflexionar. Sí, lo que dice Coppola, ¿no? Que es posible que llegue alguien nuevo, ahorita con un celular seguramente, ¿no? Y poder hacer una obra de arte, o sea, está, ¿no? Está interesante. Que uno luego, cuando Sí. sí, digo que uno se plantea siempre eso, porque, digo, nosotros que nos dedicamos a eso, ¿no? Y es que está bien que pase, o sea, es decir, la idea de que se multipliquen las voces no, pues está muy bien, ¿no? O sea, que haya, porque también es todo relativo, también esta idea de que solamente el estudio te forma para ciertas cosas, pues no, digo, y más en este tipo de casos, porque sí, yo sí creo, o sea, sí, digo, yo desde mi experiencia, no como fotógrafo, sino incluso como persona, pues el sentido, por ejemplo, de lo que implica lo que te define, lo que te ha movido, no es propiamente, o sea, son experiencias muy mínimas, ¿no? Si uno puede tener un espejo o un producto sobre eso, pues seguramente más allá de la, digamos, de la calidad técnica o estética. No sé si alguien quiere comentar. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención que decía que tienes los recuerdos de tu infancia o de tu archivo por las fotografías que tienes, ¿no? Y es como que tal vez tu mamá o tu papá hicieron esas fotos y eran solo de cumpleaños o cuando ibas a la playa o cuando
pasaba algo especial, no tenías como una foto de un día a día como lo tenemos hoy tan accesible, ¿no? Sí. No sé si les pasa eso a ustedes, de que a partir de una foto, que es un poco lo que decían, que a partir de la foto te genera el recuerdo, ¿no? Que es como, por eso tiene mucho peso el sentido de las imágenes. Pero si tienen en sentidos de memorias, sobre todo de niños, si tienen esa idea o tienen esa referencia de que alguna imagen les remita a su historia, pues, ¿no? No sé si les pasa. ¿Qué tal, maestro? Hay algo ahí que a mí me interesó y también que lo comentaba la compañera, fue de, por ejemplo, el día de ayer, fuimos a, de cierta manera, a sacar cosas de valor sentimental a la casa de mi abuela, que pues ya está en ruinas prácticamente. Y principalmente porque se andaban metiendo unos vagos con intención de, pues, estaban quemando cobre y todo esto. Y fuimos y pues mi mamá le dio un poco de sentimiento y por toda la situación en ver la casa ya casi al punto del colapso. Y pues se me ocurrió, la verdad no traía la cámara, andaba un poquito a la y se va, pero pues traía el celular. Y me puse a trabajar con el celular y de hecho esas fotos las publiqué ayer. Pues fueron un total de 20 fotos que dividí en 2 partes. Y traté de retratar cosas que a mí en lo particular se me hacían interesantes, que fue, por ejemplo, hay un cuadro que desde que yo tengo memoria me acuerdo que es un cuadro religioso de Cristo y Dios. También había detalles ahí como mi tío tenía muchos cassettes de Los Temerarios. Yo no sé, no he escuchado realmente Los Temerarios y también lo ponían ahí. Y estuvimos escarbando también muchos documentos donde empezaban a aparecer fotografías de los padres en su tiempo de juventud, de que probablemente en ese tiempo tienen la edad que tengo actualmente. Y no sé, ahorita que también cuando estaba viendo el documental se me hizo muy interesante esta especie de innovación de tener una cámara actual. Recuerdo que una vez en su clase estábamos platicando acerca de Goldín, de cómo ella retrataba sus experiencias más cercanas con sus amigos y con todo alrededor, y que pues, es una experiencia de vida que posiblemente a lo mejor no era con la intención de expresar, sino simplemente de tener su memoria cercana. Y creo que a mí se me ha hecho muy, muy importante apenas ahorita en este taller empezar a rescatar y revivir esta álbum familiar, esta memoria de cosas que pues uno va olvidando, ¿no? Se va deteriorando con los recuerdos. Y pues creo que me voy a arriesgar a hacer ese intento de buscar fotografías en el álbum antes de que la casa ya quede completamente destruida, y tratar de hacer lo que vimos ahorita en ciertos documentales, hacer la comparativa, ¿no? De la mejor de la foto de alguna persona con lo que ya está la casa deteriorada. Y sí, la verdad es que me agradó mucho. Fíjense que, o sea, este concepto de archivo familiar o álbum familiar, o sea, también cabría incluso en tu archivo personal, ¿eh? Digo, evidentemente el familiar pues está más vinculado a ti, a tu memoria, a la cuestión emocional, pero incluso, por ejemplo, el archivo, las fotografías que tenemos ahí guardadas de tiempo y eso, que te pueden generar también, digamos, el chispazo de la memoria y el sentido del encuentro, ¿no? Es como el registro de una experiencia que tú viviste y que si fue interesante o genuina o encontraste a alguien que tuviera una historia interesante, pues potencializa el sentido de la construcción de lo que somos también, porque nosotros nos construimos en relación con el otro, ¿no? Entonces, o sea, es muy valioso. El sentido de lo familiar pues tiene una carga emocional muy fuerte, por eso es muy importante hacerlo, y también porque tenemos el hábito de verlo como si fuera secundario, como que tu familia no cuenta, o como es tan habitual lo cotidiano estar ahí que no nos detenemos a pensarnos como parte de, ¿no? Y por eso es muy importante en el concepto de la familia, pero digamos que también la revisión, y sobre todo en esos momentos un poco estamos acá en el encierro, el sentido también de pensarnos qué hemos hecho, a dónde hemos estado, qué hemos caminado, hacer una revisión un poco. La edición es eso, o sea, lo que estamos viendo como edición continua es hacer filtros para detenernos y pensarnos cómo, qué es lo que nos hizo falta, cómo fue que nuestro vínculo, qué tanto fue interno, digo, y no solamente, es un poco el sentido del lenguaje de la foto, pero también incluso en el sentido personal. Porque al final de cuentas la foto siempre es una posibilidad de un crecimiento personal, ¿no? No solamente hacer una foto, sino potencializar un encuentro que te ayude a pensar distinto, a conocer a alguien mismo. Entonces,
O sea, podemos caminar en los dos sentidos. Pero está muy bien eso que hagas, porque por ejemplo, el caso concreto de los espacios es como muy interesante, más cuando están ligados a tu familia, pues, ¿no? El caso de tu abuela. Sí. Sí, pues entonces ahorita con lo que comentó, pues sí me voy a animar entonces a continuarlo. Yo creo que me voy a dar la tarea ahorita en una chancita, empezar a escarbar en los álbumes y rescatar esos escenarios de esa casa. ¿Quién iba a hablar, Celeste o alguien más? ¿O? Sí, yo iba a comentar algo. Sí, En relación a lo que se mencionaba en el corto que vimos hace un momento, de que no, ¿cómo era? De que si a lo mejor ahora alguien con un teléfono celular o con algún recurso más doméstico pudiera hacer una obra de arte. No sé si ustedes ya han visto los cortos que se llaman Hechos en Casa sobre la cuarentena que están en Netflix. Y son muy interesantes porque precisamente muchos de ellos se grabaron con recursos meramente domésticos y me llamó la atención porque dentro de la serie, vamos a decirlo así, hay uno que hizo la actriz, creo que se llama Kristen Stewart, la que hace en la película de Crepúsculo, la actriz protagónica. Entonces ella lo hizo, pero supongo que la hizo con sus cuates y entonces pues ella es una actriz profesional y la grabaron también con equipo más profesional, pero tú ves el corto que ella hizo y otro que hizo una alemana en casa que se grabó solito con su teléfono y más o menos las historias van sobre lo mismo y finalmente yo, por ejemplo, me quedo con el que es completamente doméstico. O sea, finalmente la actriz de Hollywood con sus amigos y no sé, y una persona en casa pudieron hacer dos trabajos que te impactan emocionalmente pues con la misma calidad sin tener que ser ni actriz ni tener que ser un cineasta de Hollywood. ¿Cómo se llama la serie? ¿O? Se llama Hecho en Casa. Vale, Y lo pueden ver y es precisamente eso que se convocó a personas que mandaran pues cómo estaban viviendo la cuarentena. Entonces tú puedes ver lo que hicieron en diferentes partes del mundo y son videos muy honestos finalmente. A lo mejor eso fue lo que pasó con Kristen, que ella finalmente estaba actuando y el otro cuate tú veías que era su vida, ¿no? La que te estaba contando. Y yo creo que sí vale la pena que lo vean porque es muy, muy interesante cómo con un buen recurso narrativo, es decir, sabiendo contar una historia, no importa tanto los recursos tecnológicos finalmente. Bueno, gracias, Celeste. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien que quiera? Yo muy breve, esta cuestión de cómo las disparidades de clase y de género también se ven en quién graba qué no, y o sea, quién fotografía qué, y quién puede tener acceso a esos registros familiares, etcétera, y cómo tiene valores distintos dependiendo de, bueno, dónde te encuentres en esas escalas. Y algo que estuve pensando mucho en estas semanas, que nos mostrabas pues muchos trabajos de fotógrafos renombrados, etcétera, la mayoría documentalistas, en especial con esto del de Roger, no me acuerdo el apellido, Ballard, era como... él tuvo acceso a esos lugares también por su condición masculina, ¿no? Porque una mujer, o sea, ni en pedo puede llegar, entrar y estar ahí como salvaguardando también como su integridad de la misma forma de la misma forma que un varón, ¿no? Entonces, bueno, eso no profundicé más la reflexión, simplemente me resalta como una condición que creo que sigue muy vigente, ¿no? Sí.
¿Alguien más quiere comentar? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a revisar un poco los ejercicios que subieron al curso esta semana. ¿Está Nisa por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, platícanos. Bueno, estas fotos son algunas de archivo que ya he estado trabajando lo mismo que les había puesto en otro ejercicio anterior, que es el tema de la casa en donde estoy habitando junto con mi pareja. Entonces, ese proyecto inició como en un proceso de exploración, como de hallarme en este espacio, ¿no? De encontrarme en este espacio, y lo hice a través de la foto. Entonces, pues estas son como algunas que han salido de ese proyecto. Ya tengo como un par de años trabajando con ello. Y y pues son muchas fotos, pero la verdad es que no me había sentado a hacer una edición, y creo que sí es bastante importante como para identificar cuáles son los elementos que sobresalen y cuáles hacen falta tal vez, ¿no? Entonces, me gustó el ejercicio. Creo que me quedo me quedo contenta con el proceso, porque pues estoy viendo que sí hay un resultado, ¿no? Y como no he tenido ese momento, o no me he dado ese momento para hacer la edición hasta ahora, que lo pude hacer, pues veo que hay material, ¿no? Entonces, no sé, un poco eso. Sí, acá tienen mucha integración del color, ¿no? Como la cuestión cromática ayuda muchísimo a la ambientación cálida y todo eso. Sí. Y es un poco eso porque hay otras fotos que salen un poco como de esa gama cromática. Entonces, al ver todas, ya de manera como poniéndoles un poco más de atención a cada una, me pude dar cuenta que sí hay imágenes que van haciendo, se van uniendo, van haciendo como un match en el momento de hacer la edición. Sí. Si se fijan, por ejemplo, aquí, ¿a qué hora del día las remite las imágenes? La noche. La noche, ¿no? Luego se siente. Entonces, haz de cuenta, si trabajaras, por ejemplo, el concepto del tiempo, o para una exposición, aquí tienes un momento, un registro ligado a la noche. Podrías hacer otro mosaico ligado a otro momento del día, ¿no? Que sea como con tonos fríos, quizá, que hable un poco sobre otro tipo de momento, incluso dentro de la casa, ¿no? Que pueda ser como trabajando esta línea de tiempo, ¿no? Quizá. Pues si pensás en una exposición, esto puede ser un muro y haces otro ligado a otro momento, que es otro momento del día, y también puedes ir cargando, metiendo también, aparte del tiempo, la curva como dramática, ¿no? Los momentos emocionales, ¿no? O sea, como las fotos te remiten a estados de ánimo. ¿No? Gracias, Rafa. Bonitas, están muy bonitas. Gracias. Entonces, está Betsabe por acá. Sí, aquí estoy. Platícanos, Betsabe. Bueno, sí, con el tema del autorretrato. En este caso todavía tenía dudas, porque tengo otras fotos bueno, en esta misma sintonía, solo que las otras tres son así todo color, y bueno, en esa sí, la
hoja y quise dar nada más realce a la hoja, ¿no? Que era como para hacer ver qué es la importancia que le estoy dando a la hoja, de acuerdo a que da vida, ¿no? O en ese sentido como el inicio de una emoción, un sentimiento. La segunda es justo así como se ve la hoja, ¿no? De repente sí se nota entre una parte que va terminando, otra parte que está verde y la tercera que normalmente está seca, ¿no? Y quise complementarlo con esta parte de cerrar el ojo para ese término, ¿no? Bueno, fíjate que a lo mejor estaría bien como propuesta de imagen, nada más para darle unidad, que evitaras la mano para que fuera integración de las tres imágenes, o sea, fueran solo el retrato con la hoja, quizá, para tener esa versión, para que lo manejaras. Otra cuestión que siempre rompe, pero bueno, ya es cuestión como de decisión personal, es el gesto de la sonrisa, porque la sonrisa siempre predispone una situación para el lector. Digo, es decir, si alguien sonríe, digo, está muy bien que si quisieras manejar el concepto de la alegría, todo eso, pero este concepto predispone ya, es decir, como que ya es una predisposición a que el espectador ya tengas una carga. Y estas son como más abiertas en la cuestión de la lectura. Pero es una decisión que quieres, o sea, que depende de lo que quieras comunicar, ¿no? Siempre es una... Okay. O Sí. sea, ¿no? Pero bueno. Pero se ve bien, ¿eh? Digo, la cuestión de la limpieza. Pues a mí en particular estas dos se me hacen, o sea, me gusta más el color. O sea, si yo creo que si integras también el color en la primera ayudaría al ritmo de lo que quieras contar. Sí. Y ok, sí. Y lo otro es también meterle peso quizá a lo que quieres comunicar por medio de las hojas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué transición hay en la hoja que te ayude a contar algo, quizá, ¿no? Habría que ver. Bueno, habría que ver, pero está bien, está bien. Y aquí, y también convendría a lo mejor meter algo de texto, ¿no? Digo, no necesariamente en la foto, pero quizá que ayude a entender el sentido de la serie, ¿no? Ok. Sí, igual y subo la otra. Es como que las mismas imágenes. Ajá. Nada más que, por ejemplo, en ese caso, la otra foto que hice, la otra pequeña serie así de 3, la última hoja es roja, que en realidad ese es como el color final, ¿no? Que toma la hoja. Y igual y la comparto más al ratito para que la pueda revisar. Quizá esa tenía que ser, ¿no? Sí. No, digo, igual son opciones, ¿no? Okay. Pero para verlas, sí. Claro. Ajá, para verlas está bien. Ok. Y esa es la otra. Sí, gracias. Sí, esa es la otra que hiciste, ¿no? La corrección. La corrección. Órale, está bien. O la otra posibilidad. Qué chido. ¿Está Celeste por ahí? ¿Está Celeste o no está? Así estaba. Sí estaba. Vamos a echar por Rosa Celeste. Bueno, ahorita que regrese lo checamos. ¿Ya Eduardo por ahí? Sí, ando, Rafa. Órale, cuéntanos, Eduardo. Bueno, una de las principales cosas por las que también me interesé en tomar este taller, más allá de los proyectos personales, como para poder narrar o contar algo y que no solo fueran imágenes sueltas, pues también dentro del trabajo de fotógrafo de bodas, pues en ocasiones también me estaba dando cuenta que a veces se olvidaba un poquito de contexto, de lugar,
Y entonces, como les comentaba, normalmente regreso con unos 2000 RAW de una boda, y ahí más o menos pues se selecciona la mitad, y en el postproceso pues quedan como unas 600 para entrega. Y también habiendo algunas aplicaciones que como que me empezaran a motivar, tratar de contar algo y que no solo fueran imágenes sueltas, pues trato de meter entre 50, máximo 70, 80 imágenes, resumir toda la boda para que pues realmente tratar de contar una historia, ¿no? Pero ahorita que el ejercicio, la vez pasada que se me fue el internet y me salí, pregunté muy tarde yo, esa fue mi culpa, la tarea, y pues había quedado que máximo 12 imágenes para contar pues una historia. Y pues del slide, donde tengo pues alrededor como de 75 imágenes, busqué limitarlo a 12, intentando que pues que se entendiera el sentido, o al menos lo más importante pues de un evento como estos, ¿no? Para que tuviera cierta pues unidad, pues decidí ponerlo todo en blanco y negro, aunque algunas no estaban en blanco y negro, por ejemplo en el slide, y pues fueron estas las 12, ¿no? Que me di acá como la labor. Y digo, pues aprovechando que ya estamos aquí, más allá de proyectos personales, pues creo que pues este taller también me puede ayudar, lo que hablamos al inicio, para los álbumes, que vayan contando pues bien una historia, o darle un poquito más de sentido de narrativa. Y pues bueno, también dije, pues si ya es la última de las últimas sesiones, pues vamos metiendo también algo de la chamba, ¿no? Y pues ayer estaba haciendo un slide y dije, pues de una vez, de aquí somos. Bien. Digo, aprovecho ahorita que está viendo la foto de Lalo. Les hice igual un ejercicio de edición de las fotos que enviaron, pero no, o sea, no, la edición es, no es propiamente, digo, lo que hice es pensando en una integración sobre las imágenes que enviaron, cómo se verían mejor desde mi punto de vista, y haciendo un ejercicio no muy así de apurado, digo, por el tiempo, que se me apretó un poco el tiempo por las entregas. Pero, digo, en el caso de Eduardo, pues, cuenta muy bien las fotos o sea, que pusiste, cuentan la historia más o menos integral a lo que conocemos la boda, ¿no? O sea, los momentos que empieza desde el vestido colgado y termina ya quizá con el beso. O sea, hay transición del tiempo ahí, ¿no? En la edición, por ejemplo, en particular que te hice a ti junto, igual a algunos otros, y más bien hice una síntesis sobre las imágenes, cuáles eran como las que yo sentía que tenían más el trabajo como autoral, o que se vieran integradas esas fotos en particular. Porque, por ejemplo, aquí lo que veía más, el sentido lo que hice, creo que es el sentido del vestido tiene mucho peso, y aunque la foto del novio es interesante por la luz, rompe un poquito porque, bueno, ahorita que lo veamos, está más vinculado al sentido como de la imagen. Nada más digo, como entre paréntesis se los digo, ¿no? Porque cuando vean la selección de las fotos o el ejercicio de la edición que les hice, a lo mejor pues, se van a preguntar por qué algunas son menos o por qué algunas son más, ¿no? Pero en tu caso, creo que estas fotos que metiste pues, cuentan bien la historia, que es como la historia como cíclica de momentos significativos. Hay unas fotos que para mí, por ejemplo, de estos que presentas se me hacen más personales. Me gusta, por ejemplo, en particular lo de las novias, lo del vestido, ¿no? Es esta junto con la del brinco. Y estas, por ejemplo, que están aquí, pues son más como de registro, ¿no? Que sabes que es el papá con la novia, que se tiene que ver el espacio, que está muy bien porque se tiene que hacer, porque es una toma, son imágenes que tienes que hacerla para entregárselas a las personas que quieren, es lo que quieren ver, pues, ¿no? Pero, digo, no, aprovechando, pues, nada más, ahorita que les presente la edición para que sepan más o menos por dónde va la selección que les hice, ¿no? La propuesta de edición, que solamente es una propuesta. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, muy bien, vamos a leerlo. ¿Está Emilia por ahí? Hola, hola, sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ando. A ver, cuéntanos. Híjole, pues, bueno, como les escribí ahí un poquito, hoy traté de desenvolverme más escribiendo
Estas fotos las hice unos días antes de lo de la cuarentena y tenía como la intención de hacer un registro de los coladores, ¿no? Se me hacía impresionante cómo trabajan y bueno, el problema es que hice más que nada como yo creo, no sé, esa es mi duda, un fotodocumental o un fotoreportaje. En ese momento solo pensé en capturar como los diferentes momentos como más impresionantes para mí, pero bueno, al fin no las había revisado, más o menos las chequé y según como la línea que ellos van trabajando, cómo van preparando la mezcla, cómo lo cargan, cómo lo suben, ¿no? Hice ahí, traté de poner el orden y elegí las 12 mejores fotos, según yo. Entonces tengo muchas más, ¿no? De hecho fui otro día a otro trabajo que tuvieron en otro colado. Igual no tuve tantas fotos, pero igual hice ahí una serie de tantas. Si busco hacer a lo mejor una serie más general, como tratar de buscar otros coladores en otros lugares, esos fueron en Oaxaca. Entonces a lo mejor ahorita que estoy en Guadalajara buscar coladores y el problema también que sentí fue el final, no supe cómo irme ya despidiendo, por decir, y la última foto que tengo es de uno de ellos ya arriba, ¿no? Tengo unas cuantas de ellos como ya subiendo cosas a la camioneta, pero ya cuando se estaban cambiando y todo eso como que me dio un poco de pena tomarles fotos, pero bueno, si lograra volver con ellos, ya con más confianza también puedo hacer ese registro. Sí, sí. Pues acuérdense que mucho el sentido del ensayo es el tiempo te da mucha profundidad, ¿no? Porque vas avanzando, Claro. avanzando, avanzando. Y esta sí funciona como final, funciona bien como final esta, ¿no? Esta es bien. como hasta cómica, ¿no? Pero ¿cómo entonces separar este asunto de un fotoreportaje o de un solo día? Lograr un fotoensayo, pues creo que es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil porque precisamente el fotoensayo es como el tiempo y la profundidad, el acercamiento te permite tener más versiones sobre una historia, ¿no? Por ejemplo, aquí es la historia del trabajo, pero tenemos, si fueras un ensayo sobre los trabajadores, pues dónde viven, ¿no? Qué comen, de a qué horas a qué horas, si trabajan todo el día, que se vea un poquito como el sentido de la jornada pesada, que se vea también el trabajo físico, a lo mejor el sentido del sudor, o vas como trabajando segmentos, ¿no? Si tienen familia, pues quiénes son sus familias. Si hay niños, quiénes son los niños. A lo mejor aquí no, pero va a haber en otra que hay trabajo de niños, ¿no? Quizá. O de ancianos. Ya. Entonces, Como por ahí vas. agarrar entonces a un personaje de todos estos coladores, agarrar quizás como el cabecilla y enfocarme en él o algo así. Es que puedes como caminar más como tu sobre. vida. Sí, hay las decisiones tú las tomas. Puedes ser agarrar un personaje o puedes agarrar que trabajes varios, ¿no? Ya trabajaste uno, entonces te vas a otro, como dices, ¿no? Y empiezas a sumar. Y en uno te vas a Muy encontrar bien. que había niños, ¿no? Y en otro vas a encontrar que había un anciano. Y en otro a lo mejor le vas a dar seguimiento a alguien y vas a tomar a una familia. Entonces, en fin, ¿no? En otro ubicas el momento de la comida, o a lo mejor en otro van a llegar muy temprano y vas a agarrar el atardecer o el amanecer de ellos caminando ahí entre las siluetas del sol o de la luna, o quizá, ¿no? Pensando, como imaginando. Muy bien. Entonces, pero por ahí va, o sea, es un ejercicio que hay que, pues que va ahí poco a poco, ¿no? Que se van formando. Pero esto puede ser inicio de un ensayo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿Está David por acá? Hola, sí, aquí Hola, estoy. David. ¿Cómo estás? Platícanos. Bien, bien, aquí andando. Bueno, estas fotografías que hice se realizó en la megamarcha universitaria en la ciudad de Puebla el 5 de marzo de este año. Todo pues debido a la noticia que fue el asesinato de 3 estudiantes de medicina y un chofer de Uber, entonces un conductor de Uber. Entonces, durante esta marcha, yo con unos amigos tratamos de de reportar esta situación, más que nada esta marcha, y quise darle en este ensayo, quise darle con este taller la intención
cómo se sitúa estas dos fotos, la primera y la última foto, como si fuera un encapsulado de lo que pasó en la marcha y quise hacerlo con las referencias de los carteles, con la multitud de la gente y también con ciertas personas y con los personajes principales que eran los papás que estaban al frente de toda la marcha y que eran los que tenían que estaban ahí. De hecho, esta es la foto con más azul, la que dice Jimena y Javier. Sí, habías hecho una versión en blanco y negro, ¿ah? Sí, hice una versión en blanco y negro y lo puse está más abajo, creo. Ah, ok. Y o no sé, pero ahí está. Y ahí lo quise hacer para que no nos fijáramos más en los colores, porque al momento de hacerlo en la edición, veía que se marcaba más la foto en azul, que era la de los padres de familia. Entonces no sé si fue una buena opción o si manejarla en este sentido para más Pues profundidad. sí, siempre son decisiones, depende para dónde se vaya a exponer o dónde lo vayas a mover y todo, ¿no? Por ejemplo, si lo fueras a publicar para un diario, para una revista como Noticia, digo, esos en cuestiones de edición, por ejemplo, los momentos iguales, tiene que estar justificado meter dos momentos iguales, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera y la última, que en este caso tú lo metiste como inicio y cierre, por la expresión, en realidad se siente como muy similar, entonces tendrías que elegir una nada más. Si fuera para el caso de un periódico, ¿no? Ok. Tenías que pensar, a lo mejor para una propuesta de una exposición física o virtual, habría que ver si pega o no. Yo, por ejemplo, en el sentido de las dos, como se me hacen muy similares, a mí me gusta más el sentido de la primera, ¿no? Que de la mirada Sí. nota más el llanto. Y tiene menos peso este personaje, ¿no? De la izquierda. Entonces, sí. Entonces igual ahorita, digo, lo checamos y ahorita vemos una propuesta de edición sobre eso, pero nada más como propuesta, ¿no? Claro, y igual de hecho tengo 3 fotos de esa situación porque esa en ese momento la tomé con una cámara, con una Canon i1 Program y un rollo 100 de ProImage. Sí. Y tengo una tercera foto en vertical y creo que queda mejor con el momento. Estaría mejor con esa foto, ¿no? Ah, ok. Bueno, muy bien. Pues sí, son como ejercicios que también lo que hice un poco en tu caso, ahorita lo checamos, es como cortar un poquito ahorita lo checamos, como cortar los horizontes. Por ejemplo, en esta foto ahorita que lo veamos, lo vemos, ¿no? Como para integrar un poco como las marcas y los sujetos. Pero bueno, porque, por ejemplo, en un poquito del sentido de tu composición, por ejemplo, estas partes de arriba, no aportan mucho a la composición. O sea, los elementos están acá, entonces esta parte de arriba un poco sí ayuda, a lo mejor fuera de foco, pero a final de cuentas estás compitiendo este espacio vacío, compites quizá con los elementos más importantes, ¿no? Pues igual que acá o igual que acá. Pero digo, ahorita que lo veamos, lo checamos en imagen para que Claro, cosas, sí. ¿no? Para que lo consideres. Sí, igual otra opción que tenía pensado era hacerlo como un pequeño collage, quitando todos estos puntos vacíos, pero igual por la intención del movimiento no sé cómo quedaría, o sea, como si estuviera quitándole el valor a lo que son las fotos en sí. Sí, eso es un poco la bronca, porque collage casi se implica una apuesta gráfica, pero lo puedes, por ejemplo, los collages que vimos, o algunos son de la guerra de Vietnam y otro creo que es de la segunda. Entonces también, digo, a nivel artístico también se ha hecho temas relacionados con temas difíciles, ¿no? Entonces podrías hacer un ejercicio y si quieres hacerlo igual lo compartes en el grupo para verla como opción quizá, ¿no? Si te interesa. Sí. Muchas gracias. Órale. Y son los de Luis acá, ¿va? Ajá. A ver, Luis, platícanos. ¿Qué tal, Memo? Pues le diré que he seguido trabajando por la misma línea. Por ejemplo, esta fotografía no se las había mostrado. Me ha resultado un poco, pues, retador los elementos, a interactuar con mi mamá, que pues, no está acostumbrada a que le tomen fotos y que no está acostumbrada a lo mejor tener un poquito de ideas
Por ejemplo, ella me ayudó a hacer su propio corona, ella se la hizo, se la puso. Y creo que, bueno, estuve trabajando la parte de la edición, pero sí tuve un problemita con el programa de Corel, entonces, pero igual subí las fotografías. Y tengo pensado trabajar todavía más imágenes, en dado caso de que si ya no sé cuándo será la conclusión de este taller, pero sí quisiera todavía seguir abordando, porque pues yo creo que aquí en Tijuana todavía le falta bastantito para seguir aquí en la cuarentena. Vamos a seguir tomando algunas fotos más. Y pues bueno, quiero narrar esta dualidad de mi mamá como una especie de representación de la madre naturaleza y del otro lado pues la muerte. Y cómo, qué fue lo primero, ¿no? El si la vida o la muerte. Y traté de incluir en algunas fotografías un personaje que es un monito, un viejito, como que para mí pues representa lo que es las personas que están más en riesgo en esta contingencia, ¿no? COVID. Y yo creo que ahora lo que voy a hacer es trabajar un poquito más con el monito. Este es un monito que me imagino que ha de ser, que lo venden en alguna parte de México, pero aquí en Tijuana no se ve mucho. Y quiero trabajar con él a lo mejor algunas cosillas para completarlo. Entonces, subí más de 12 fotografías y pues bueno, ahí agregué nuevos elementos que me dijo que corrigiera, como la de la casita ahí que incluía a mi mamá, a mí, y el cielo pues ahora sí estaba despejado, pero no había nubes tampoco. Sí. Digo, está bien ahorita, igual ahorita lo checamos en la edición, como la propuesta, una propuesta de edición. El incorporar, por ejemplo, el sentido del monito, que como ya tienes dos personajes muy fuertes, el incorporar incluso por cuestión de espacio, pues, se pierde ahí. Hay una que hiciste con tu mamá más cercana, ¿no? Pero incorporar siempre es como difícil porque ya por ejemplo, que tienes tres elementos, por lo menos tres elementos fuertes, ¿no? Los dos personajes y la casa, y ese es un cuarto. Entonces, yo te sugiero que trabajaras una pequeña serie ligado con el monito, que fuera un personaje, el monito en particular. Puede ser junto con la casa en contexto, pero que él sea eje sobre la serie, ¿no? Porque lo que podemos hacer, por ejemplo, si quisieras integrarlo, es por lo menos en formato, al monito ponerlo, por ejemplo, en el piso y que estuviera a la misma altura de ustedes dos, pero eso sería, digo, nada más para integrarlo. Pero yo te sugiero en particular mejor que trabajes una serie sobre el mono en particular. Perfecto. Sí. Ok. Y si quieren, digo, la idea de hoy, vamos a terminar la parte como del taller, como formal, como estaba diseñada, pero pueden seguir subiendo sus ejercicios y podemos hacer comentarios y ver sus avances ahí en el muro, ¿no? O sea, si quieren afinar o podemos seguir ahí como revisando sus trabajos, ¿no? Ok, eso me parece perfecto entonces, trabajaré sobre eso. Sí, porque acuérdense que la idea de estos, lo que estamos haciendo ejercicios que sean como pequeños chispazos, que sean como ejercicios que puedan continuar ahí con las fotos, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, que si querían trabajar la familia o su espacio ahorita del encierro, que lo hagan, o los que ya están trabajando el caso también de hace tiempo, o tienen una serie avanzada y quieren seguir puliendo, pues que sigan trabajando, ¿no? O sea, como un ejercicio para que desarrollen sus ideas, sus trabajos, ¿no? Ok, gracias. ¿Está Mar por acá? ¿Está Marina por ahí? Hola, sí, acá estoy. A ver, platicamos, ¿no? Estaba la otra propuesta, la que estaba editada. Sí. No sé sobre cuál podemos hablar. Sí, déjame verla. Bueno, las fotos las tomé ahora en diciembre, que anduve por allá, y ya había hecho una selección previa que había subido al Facebook, así como para compartir, pero bueno, sin todas las herramientas, ¿no?, del taller. Y cuando me puse a la tarea de encontrarle una narrativa, pues fue todo un proceso, desde el pensar qué quería comunicar y después la selección de las imágenes, y ese proceso de selección me pareció muy interesante porque por ahí se confrontaba como un deseo, un capricho más personal, como con una tarea, ¿no? Que la tarea era comunicar algo concreto.
Y bueno, esta fue la decisión final. Jugué un montón con las imágenes en Photoshop, o sea, fueron horas y horas de moverlas de aquí para allá, viendo cuál podía ser el orden, y al final fue un orden completamente distinto con el que había comenzado, ¿no? Y, y bueno, eso. También me parece que más allá de la propuesta visual, creo que lo que me gusta y me parece más interesante es poder, pues esta narrativa, ¿no? Esta interpretación, porque es una interpretación. Y bueno, nada, ahí se las compartí, no sé qué piensen, si se evoca lo que estoy buscando. Y una cuestión ahí técnica que tuve en la selección, si puedes volver al anterior, no sabía cuántas imágenes usar de esta danza, ¿no? Donde están, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, pero de esa imagen, de la primera en particular acá, de estas tres, porque tenía muchas y todas de distintos ángulos, pero tomé este principio de no repetición, así que bueno, quedó así como muy mínimo la exposición de cada momento. No sé si estaría bueno sumarle más o no. Tengo varias del nene este que tiene la máscara blanca y que también me parecían interesantes, pero bueno, pienso que después podría alargar o ir incorporando una serie, ¿no? Inclusive a través de los años. Sí. Se ve bien así como lo integras. ¿Saben lo que se hace suave? Que ya empieces a jerarquizar como las fotos, ¿no? Por ejemplo, esta que tenga más peso que esta, por ejemplo, ¿no? Igual pasan en las otras, ¿no? Que hay una que sea, o sea, que dale prioridad como a ciertas imágenes. Por ejemplo, esta de la danza es distinta a estas dos, ¿no? A esta y a esta. Por lo menos el sentido de las máscaras, por eso ayuda al sentido de esto. Y por los elementos. Sí. Integrar también a la mujer, ¿no? El sentido, porque casi siempre son hombres. Eso ayuda Hombres. en esta. Bueno, acá está la mujer también. Entonces, eso ayuda también cómo hacerlo. A mí se me hace bien que integra. Haz de cuenta si este es como un diseño de figura como para una revista, ¿no? Como si fueran dobles cartas y... Claro. Esa foto está súper interesante, esa de la máscara. Esta de acá es de las más fuertes, ¿no? Eso es hasta arriba. Bueno, que es en la iglesia original, no sé, hasta arriba de todo el monte. Y ahí atrás, sí, en el cerro, claro. Y abajito se ve como, creo que es la cúpula de la basílica, abajo del hombre. Apenas si se alcanza a ver, pero sí se distingue la cruz. Sí. Sí, esta es la foto más fuerte, ¿no? Esta yo creo de Sí. Está interesante. Y además está muy bien colocada, ¿no? Porque el cuadrante superior derecho siempre es el que tiene más peso. Sí, si te acuerdas, la regla Abre con esa y sí toma mucha fuerza. Fue muy experimental, digamos, al ojo, a lo que yo iba sintiendo que estaba bueno. Y en la siguiente página, pues yo no, esta imagen donde están las mujeres dándole los masajes en los pies al nene, es una imagen que a mí me encanta, porque particularmente me gustan mucho incorporar las agencias de las infancias en la foto, ¿no? Que siempre pasan desapercibidas o justamente infantilizadas. Y de repente quedó como primera foto, o sea, que se abre la expresión documental con esta, y nada, eso me pareció como que muy fortuito, o sea, no fue algo que pensé con anticipación. Mira, por Y ejemplo, demuestra mucho, lo que es el tránsito. No, adelante. No, demuestra esto lo que es el camino, ¿no? El arduo camino de llegar hasta ahí. Y estas dos figuras de las dos mujeres con las mantas puestas sobre la cabeza, nada, también me pareció interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjate, estas dos fotos que son momentos súper similares, o sea, los peregrinos en la cuestión del metro, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo sí metería las dos porque las dos tienen propuestas plásticas, las dos son buenas como imágenes, ¿no? O sea, es el momento de la guía, aunque sea el mismo espacio, y la onda del movimiento, porque toda esta onda del ritual siempre es como el camino y el peregrino es el que siempre están dando, ¿no? Entonces remite a este sentido del viaje, del movimiento. Entonces, aunque sean momentos similares, digo, lo bueno es que son peregrinos distintos, con objetos distintos, pero funciona bien, ¿no? Con ese sentido. Yo sí integraría las dos, por ejemplo. Que si es un dilema meter dos fotos de un mismo espacio, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso creo que sí funciona bien.
Y bueno, ahorita les hice ahí ahorita revisamos como la propuesta que les hice, que es solamente una versión. Se ve bien esta, ¿eh? Se ve integrada. El final yo no estaba muy seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, esta me gustaba, la última me gustaba porque se ve todo el espacio y la magnitud del espacio, pero se pierden estos elementos por ahí de las culturas originarias, que bueno, el hilo narrativo más viene por ese lado, pero bueno, tampoco tiene que ser literal, ¿no? Lo que muestra cada fotografía, o sea, esos elementos están igualmente ahí contenidos de muchas formas. Sí, en este caso porque ya tienes, si te digas esas dos fotos, es casi el mismo espacio, ¿no? O sea, el ángulo es como el fondo tienes el mismo, que es la basílica, y en realidad lo que cambia son los personajes. Entonces ahí se le da movimiento, ¿no? Pues funciona, ¿no? Esa de la espalda también está muy buena. Esa foto también está muy padre. Y de frente traía tatuado el rosario. Tengo otras del de frente. Vale. Habrá que verlo. Bueno, gracias. Sí, de nada. Muy buenas fotos. Gracias. ¿Está Paola? ¿Paola llegó? Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Hola, Paola, a ver, cuéntame. Pues nada, yo lo que les puse ahí era que metí varias fotos que tenía de las que trabajé durante el curso, ¿no? Y quería saber si se podían quitar, agregar más. La verdad es que desde el principio tuve problemas hasta por la selección. A lo mejor por ahí no va el hilo, a lo mejor no tiene hilo. Yo pienso que sí tiene integración, ¿no? Las fotos por el color, por el sentido de tus hijos, el personaje. O sea, eso está bien, ¿no? Y el sentido de la saturación que haces. Y lo que les digo, igual que las otras preguntas, ¿no? Depende mucho de la decisión de cada fotógrafo hacia dónde caminar o cuál es como, qué es lo que quisieras como descubrir o llegar a través de las fotos, ¿no? A veces no, esta idea de preguntarse no necesariamente tiene que ver con respuestas lineales o directas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en tu caso también la edición que hice es una selección sobre las imágenes que para mí son las más plásticas, ¿no? Que por ejemplo es esta para mí, la más fuerte. Y estaba pensando, y también la de las manos, los detalles, ¿no? Y es solo un ejercicio nada más de integración de las imágenes. Lo que estaba pensando quizá también a ti, Paola, por ejemplo, que te serviría, que bueno, hoy cuando vea tus fotos en particular es que trabajar la idea, como regularmente en este caso es foto como de sociales, ¿verdad? Como foto más dirigida. ¿Cómo? Haces foto de sociales, ¿verdad? No. ¿No haces foto de como de bodas o algo así? No. Es que me quedé con esta idea que hacías foto como de bodas. Bueno, independientemente de eso, la sugerencia que te quería proponer es que hicieras foto más ligada hacia lo documental. Como es un poquito de foto más dirigida, que hicieras un ejercicio igual con tus hijos, pero ligado a retratar momentos de la vida cotidiana de su estado sin que ellos notaran que tú estás con la cámara de frente, ¿no? Ok. Que hagas nada más el ejercicio y eso le serviría a la inversa. Por ejemplo, haz de cuenta un poco lo que quien haga foto como dirigida con retrato armado, que te salieras y hicieras otro tipo de foto, nada más como alternar, ¿no? O si haces foto documental, foto así como instantánea de lo que encuentras, haz una foto como armada, ¿no? Que nada más te pongas en una posición distinta para que tengas un filtro distinto a como regularmente trabajas, ¿no? Como una forma nada más de posicionarte, ¿no? Ya, o sea, lo que tú quieres es que sean menos posadas, o sea, menos construidas y alternarlas con las que ya tengo. No, nada más como ejercicio, porque estas funcionan, o sea, okay. si tus series son retratos, pues haces retratos formados y dirigidos a una bronca, sino más es que tuvieras un ejercicio sobre la no posado para que tú tuvieras otro camino, otra alternativa para que tuvieras. Okay. No nada más como camino, nada más, ¿no? Y es un poco lo que te decía al revés, quien hiciera foto, o algunos de los que están acá están haciendo foto, por ejemplo, la serie de Milla de los obreros, de los trabajadores de la construcción, ¿no? Que es todo directo, pues a lo mejor puedes hacer un ejercicio de que hagas retratos sobre ellos,
como parte de la serie, pero ya un retrato Ujú. dirigido, ¿no? O sea, le sirve mucho ponerte en una posición que no es la que regularmente usas para ver como la onda del espejo, ¿no? Como ejercicio creativo. Ajá. Ahorita checamos. Y Ámbar, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy, Rafa. A ver, platicamos. Bueno, escribí aquí en el grupo del Facebook que es un proyecto que inicié hace ya casi 2 décadas, en un par de visitas que hice, 3 visitas que hice a Real de 14. Entonces, la primera fue sin intención de generar un ensayo fotográfico. En realidad, las primeras fotos fueron las que originaron la idea del ensayo. Y bueno, el ensayo se titula Imágenes Fantásticas de Real de 14 y tiene la idea de narrar un poco el espacio que yo conocí en ese momento, mostrando como justo las imágenes que pueden ir simplemente o se pueden considerar fantásticas simplemente por maravillosas, digamos, ¿no? Porque son espacios poco vistos, que no vemos cotidianamente, hasta aquellas que sí te pueden dar una idea de lo fantasmal o lo onírico, ajá, que puede estar entre el sueño, entre la realidad, todo lo que puede percibirse en un ambiente como ese. Entonces, bueno, la narración empieza presentando el espacio, que es donde está el niño de la gorrita. Al fondo se ven las sierras y se ve el pueblo. Y va un poco la lectura, al menos en la formación de la edición, es un poco leer de izquierda a derecha la primera fila. Y puede ser de derecha a izquierda la del medio. La del medio la traté de armar de manera neutral, de tal forma que pueda ser leída de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero el sentido es un poco eso, como presentar el pueblo, el espacio desértico que tiene, las ruinas del pueblo fantasma, los niños que puedes encontrar ahí, el cementerio. Hay algunos personajes que tengo en las fotos, como la mujer huichol, que está en la iglesia. En esta foto, bueno, en esta edición particularmente aparece este anciano que en ese momento era el único cronista del pueblo. Y me pareció interesante hacer la prueba de colocar su imagen en esta edición. Y al final cierro con esta foto del caballo que no tiene más efecto que el contraluz, pero coloca estas dos figuras humanas que están ahí, un poco con esta idea ya fantasmagórica. Entonces, para mí era una forma de cerrar el ensayo con tratar de entender si lo que viste ahí era real o era irreal, ¿no? Es un lugar que se aproxima mucho como al Comala de Juan Rulfo, digamos, en cierto sentido. Sí, tiene mucha relación. Pues sí se ve como trabajo como interesante. Fíjate que aquí como lo acomodaste una cuestión básica, yo que cambiaría básica es, por ejemplo, esta imagen que puede ser como el anochecer, aunque puede ser el amanecer que lo pusieras al final, en particular. Para que empieces con un paisaje y termines con un paisaje ya como de noche, ¿no? Eso es más como puede ser como de día y terminas. Ajá, incluso yo en la narración decía, puede ser un día en la vida de 14, ¿no? Porque justo empieza en el día y termina prácticamente en el atardecer. Sí, puede ser, ¿no? Digo, hay muchas opciones. Otra es que hicieras una edición sobre las que tienen este velo como, ¿no? Si fijan, son los que crean estas en particular, esta, que pues, si hace una edición sobre esta, ¿no? Y hay unas que son más fuertes, por ejemplo, esta, la del caballo, quizá la del caballo, esta del cráneo, son algunas de estas son como de las más fuertes, esta cruz quizá, ¿no? O estas dos la integración del espacio. Y
Yo la que ahorita en la edición que te hice a ti en particular, lo que hice es un poquito quitar los personajes, o sea, los retratos, los quité para integrar más el espacio como de arquitectura y el espacio en sí, que es como la soledad, eso, ¿no? Para